Adelante. Muy buenas tardes en América, buenas noches en Europa y buenos días en China. Muy bienvenidos a esta sesión número 9, Sociedad y Cultura. Un gusto para mí ser parte de esta sesión final, donde estoy seguro se culminará, ¿no es cierto?, ya en el pico, este interesantísimo eh, actividad académica que se realiza anualmente, ¿no es cierto?, dentro de la red del RIPSI. Y bueno, ¿no? Para mí es un verdadero placer poder acompañarles en esta tarde, tarde, noche, mañana respectivamente. Bueno, entonces para revisar los temas de la sesión de hoy, me voy a permitir presentar primero los dos temas y luego iré presentando a cada uno de estos temas y sus panelistas. El primer tema que trataremos es la formación de percepciones sobre China a través del Instituto Confucio y asociaciones chinas en Perú. Estará a cargo de Nifta Lau Ibarias, Rodrigo Herrera Villalobos, de la Universidad del Pacífico y del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico. Posteriormente tendremos la otra, el otro panelista, ¿no es cierto?, que nos tratará sobre los estudios sobre China en Venezuela, origen, avances y desafíos en los estudios recientes, será presentado por doctor Norbert Molina Medina de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China. ¿Sí? Bueno, comencemos entonces con la primera ponencia a cargo de Nifta y Rodrigo. ¿Sí? Nifta es doctora en Política Internacional por Fudan University de China, obtuvo su maestría en eh, política china, política exterior, relaciones internacionales por la Tsinghua University, también de China, y su licenciatura en relaciones internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es investigadora postdoctoral del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico de la Universidad del Pacífico. Y también acompañado por Rodrigo Herrera Villalobos, que es bachiller en Ciencias Sociales con mención de Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nifta, la palabra y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias al Observatorio de Política China por el espacio. Trataremos de ser lo más breves posibles con este tema. Sobre formación de percepciones, Rodrigo es quien ha investigado la parte de Instituto Confucio, Soft Power. Curiosamente, bueno, trabajando en el centro nos dimos cuenta de esta convergencia, ¿no? De los temas, yo estudiando asociaciones chinas. Entonces, bueno, Rodrigo comenzará con la primera parte de la presentación y luego ya yo retomaré la presentación. Sí, buenas tardes a todos. Estoy mandando solicitud para compartir la presentación. Daniel, no sé si podrías habilitar a Rodrigo para compartir. Rodrigo, no sé si puedas intentar a ver si ya te aparece la Sí, opción. no, todavía no me deja. Ok, Ahora sí, disculpe. Bueno, buenas tardes, noches con todos. Como ya presentó Nick muy bien el tema, venimos a hablarles un poco sobre la formación de percepciones sobre China a través de dos casos particulares, el Perú, el Instituto Confucio y las asociaciones chinas. Eh, para ponerlos un poco en el contexto, bueno, durante la última década, China ha pasado a tener un perfil eh, mucho más alto en su política exterior, un enfoque más proactivo, si lo quisieras llamar así. Pero a pesar de este cambio, China no busca ser percibida como una amenaza en el escenario internacional. Entonces, siguiendo esto, desde el gobierno se pretende proyectar una imagen de paz y fiabilidad en el escenario internacional. Una de las herramientas clave para obtener este objetivo ha sido el poder blando. Entonces, el poder blando, como herramienta clave, tiene dos principales objetivos: influir en la opinión pública extranjera y en los líderes políticos, esto es, con públicos extranjeros, pero también tiene una segunda función que está dirigida al público interno
y a los chinos de ultramar, que es reforzar la identidad nacional, incluyendo la diáspora. Y históricamente, la diáspora china en el extranjero ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico del país. Entonces, las políticas de la diáspora siempre han estado estrechamente vinculadas a iniciativas como el Sueño Chino o la iniciativa de la Franja y la Ruta, un esfuerzo por contrarrestar la hegemonía occidental. Esa presentación, como ya hemos mencionado, vamos a analizar esta estrategia de poder blando a través de dos principales casos. El caso que pude investigar yo es del Instituto Confucio. Para la metodología, realizamos 13 entrevistas semiestructuradas a estudiantes del Instituto Confucio PUC, que es el instituto más grande y más antiguo del Perú, que hayan culminado satisfactoriamente el último nivel del programa ofrecido en los últimos 3 años. Este programa cuenta con un total de 3 años si uno fuera a estudiar de corrido sin desaprobar ninguno de los niveles. Entonces, son 3 años de estudios seguidos. Y a la vez, para tratar de entender cómo se proyecta China desde estos espacios, se analiza el material de estudio empleado por el instituto. Un libro llamado Xingxi on Hanyu Koban, o el nuevo libro de chino práctico. Nifta. Sí, para el caso de las asociaciones chinas locales, bueno, hice 10 entrevistas tanto a líderes como a miembros de las más representativas en la ciudad de Lima. La idea era poder capturar aquellas de descendientes, ¿no? Que de cierta forma es un poco más complicado para el gobierno chino llegar a ellos porque históricamente hay cierta desarticulación, al menos con respecto de las asociaciones chinas que están en América Latina. Entonces, tomé en cuenta aquellas que están ya registradas oficialmente y que en su mayoría que han sido creadas y en su mayoría cuentan con membresía de chinos. Pueden ser entre sus objetivos desde mejoramiento de lazos de amistad, difusión de la cultura, relaciones comerciales. Y lo interesante fue que tuve la oportunidad de aplicar las entrevistas. Bueno, podría ser en 3 momentos. El primero cuando estaba realizando mi tesis de doctorado por allá del 2021. Sabemos que era un contexto recién salidos en la pandemia del COVID. Entonces, como un poco para capturar de qué manera impactó esa crisis en la imagen de China a las asociaciones chinas, más adelante a mi llegada a Perú y poder insertarme en el CECHAP, comencé a hacer entrevistas, también capturar un poco la percepción que tenían estas asociaciones sobre el gobierno chino y su rol, ¿no? En esta supuesta estrategia por vincular a China con el extranjero. Y más interesante fue recientemente las entrevistas, ¿no? Ya pasando este contexto de APEC y la visita de Xi. Eh, la siguiente, por favor, Rodri. Incluyo este chart solamente para que podamos tener como esta idea, ¿no? De cómo estaba la opinión pública sobre China previo a la pandemia y también después de la pandemia. Generalmente, bueno, entre los países de América Latina, digamos, estaba como en un 50%. Perú ha sido de estos países que ha tenido generalmente una opinión positiva sobre China. Después de la pandemia, esta baja hasta un 19% de manera general entre los países de América Latina. Y algo que veo un poco de eco es que en esta encuesta que, por ejemplo, hace el Latinobarómetro, se señala la percepción que hay sobre China como, bueno, su poder económico, desarrollo tecnológico y ciencia y educación. Y en esos rubros destaca una visión favorable sobre China. Sin embargo, en cuanto a la percepción sobre China en cuanto a promoción de la paz y asistencia humanitaria fue muy baja, entre 3 y 6%. Entonces aquí vemos esta dualidad de percepciones, ¿no? Sobre China. La siguiente, Rodri. En la actualidad, la percepción sobre China, de acuerdo a esta encuesta que hace la CGTN, es que en Perú es sumamente positiva
Solamente quiero, como analizo asociaciones chinas, antes de entrar en los resultados, poner en contexto que entre este programa que despliega el gobierno chino sobre asistencia durante el COVID, Perú no se ve beneficiado enormemente. Me parece que recibe solamente entre el 5,6% de las donaciones de vacunas de China en América Latina. Y de aquellos de quienes recibe mayor apoyo en cuanto a vacunas son de empresas chinas, no recibe ni de gobiernos provinciales ni del gobierno nacional. También se recibe importante apoyo por parte de las mismas asociaciones, pero es por estas asociaciones que llevan una gran tradición aquí en Perú, quienes destacan en su papel, ¿no? Entonces sigue habiendo cierta desconexión con el gobierno chino, incluso durante esta crisis en la imagen. La siguiente, por favor. Eh, entonces, sobre los resultados en esta primera parte de las asociaciones chinas, eh, pude destacar esta discriminación, ¿no? Que se exalta entre los miembros, es evidente por el contexto, también que hay desarticulación entre los diferentes grupos de la comunidad china, las asociaciones, y más allá de que por las condiciones de la pandemia se limita esta posibilidad de interactuar, pude distinguir como cierto impas, cierto como un momento de pausa, de crisis, incluso de cómo poder abordarlo, y se debilitan los lazos al interior. En las entrevistas más actuales, ya para 2024, sí puedo destacar que este debilitamiento y desarticulación se ve compensada porque en años recientes las asociaciones de descendientes llevaron a cabo una gran labor de reconstruir espacios físicos y de intercambio no solo entre descendientes, entre chinos originarios, sino también para integrar a peruanos, ¿no? Que no tienen raíces chinas. Eh, entre cómo se perciben estas asociaciones para este primer momento, pues se destaca como esta labor que ellas tienen totalmente deslindado de cualquier elemento que tenga que ver con el gobierno chino. Se exalta su rol como difusión de cultura, cómo conservan las raíces, se exaltan estas figuras, ¿no? De la comunidad que fueron fundamentales para establecer las relaciones diplomáticas con la República Popular China, porque recordemos que los lazos eran más fuertes con Taiwán. Entonces es mucho este trabajo, ¿no? De por y para la comunidad. Y no había mayores esfuerzos por parte del gobierno chino, digamos, embajada china tampoco, por vincularse con las asociaciones. Y en el COVID, aquellos aproximación que tuvo el gobierno chino fue a través de estas asociaciones, pero que son configuradas por los nuevos migrantes, que son ciudadanos chinos y que son creadas por el gobierno chino. La siguiente, por favor. Recientemente tenemos el contexto de la visita de Xi, tenemos a PEC. Eh, Pude distinguir que la postura entre estos líderes de las asociaciones había cambiado en gran medida, tanto esta postura como disposición a respaldar estas iniciativas del gobierno chino. En cuestión de los mensajes que identifiqué que resonaban más con el discurso que había dado Xi en este contexto, los interlocutores destacaron estos conceptos muy chinos de intereses comunes, prosperidad, avanzar, esto de afianzar la confianza beneficiosa, compartido. Entonces vemos cómo ha cambiado esta, digamos, alienación en la primera parte que yo exploro el tema a un cierto acercamiento por parte de los líderes. Y en cuanto a los mecanismos, si bien de nuevo está este momentum del megapuerto de Shanghái, el signaling como de compromiso a la visita de Xi, también es porque el gobierno chino ofrece estos mecanismos institucionales para que puedan participar estas asociaciones que antes no eran tomadas en cuenta. Rodri. Bueno, por el lado del Instituto Confucio Pu, en un primer momento, para entender
cómo China se está proyectando en esos espacios, se realizó un análisis del programa educativo. Este es el libro que mencioné durante la metodología, el nuevo libro de chino práctico. Este es una serie de 6 libros, pero que el Instituto Confucio solo usa 4 de estos 6 para los 3 niveles que ofrece: inicial, intermedio y avanzado. Este es en realidad un libro del 2008, que es una traducción de un libro del 2002. Entonces es un programa bastante antiguo, algo que no se refleja con los objetivos actuales de China en el extranjero. Eh, Obviamente, este texto tiene muchos elementos culturales chinos, y esto se relaciona con lo que mencionamos al principio acerca de este doble objetivo del poder blando. En este caso, se trata de reforzar la identidad nacional. Hay muchos eh, textos o menciones acerca de cómo China es desmitificada para los extranjeros, en el sentido de que ya no es una sociedad pobre, sino es un país en desarrollo, está creciendo económicamente, se reconocen bastantes errores del pasado, como la revolución cultural, y trata de presentar a los extranjeros esta China renovada, que ya pasó el siglo de humillación y ahora está en ascenso. Sin Rodrigo, por embargo, también favor, tiene, perdón, mil disculpas, Rodrigo. 2 minutos más, por favor. Muchísimas gracias. eh, sin embargo, también tiene eh, mensajes políticos mucho más grandes. Estos son extractos del último tomo del libro. Menciones al desarrollo pacífico de Hu Jintao, que contrasta bastante con el sueño chino de Xi Jinping por la antigüedad del libro. Y menciones directas a la política de planificación familiar, eh, tomándolo como algo que en realidad los extranjeros no entienden mucho. Y sin embargo, esto no fue la experiencia que tuve los estudiantes. Los estudiantes más bien presentaban una versión un poco desinformada, que en casos parecía que no habían leído a profundidad el libro. Valoraban el intercambio económico, pero como algo sumamente superficial, antes que una verdadera ejerción de poder blando. Lo veían como algo pragmático, en el sentido de que respondía a los intereses del Perú. Una posición favorable, sí, pero bastante desinformada. No sabían indicarme qué diferencias había entre el modelo económico o político entre Perú y China, a pesar de que esto se toca en el libro. Todas sus experiencias iban relacionadas a lo cultural. Y finalmente, tenían una posición más crítica a aquellos estudiantes que tenían fuentes de información ajenas a Confucio, como pueden ser fuentes académicas o tener familiares chinos. Aquellos, cuando solo tenían la única fuente de información en un instituto Confucio, tenían una posición mucho más cejada y más positiva. ¿Listo? Perfecto, muchísimas gracias, compañeros, colegas, ¿no? Diga, por el tiempo, mil disculpas del tiempo, nuestro peor enemigo, ¿no es cierto? Toca aplicar un poco de poder blando para cumplir las horas señaladas por la actividad. Les agradezco. Por favor, entonces continuamos. Pues, a lo mejor nos da un tiempito para complementar en las preguntas y respuestas, pero mientras tanto, por favor, me permiten presentar a Norberto. Denme un segundito. Este, ya. Vamos con, ya, con la ponencia de Norberto, los estudios sobre China en Venezuela, origen, avances y desafíos en los estudios recientes. Norbert es doctor en estudios políticos, magíster en historia de Venezuela y licenciado en historia por la Universidad de los Andes. Un larguísimo currículum, es profesor asociado de Historia del Asia, jefe de área afroasiática, adscrito al Departamento de Historia Universal de la Escuela de Historia, fundador y secretario general de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, y varias otras redes que están adscritas a la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, la Asociación Cultural Tusanaje, Bell and Road Research Institute, etcétera, etcétera. No alcanzo a leer todo en honor al tiempo y para podamos tributar ese tiempo más bien las preguntas. Norbert, por favor, te dejo con la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, Milton, ¿me escuchas? ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Raquel y a todos los colegas de la Red Iberoamericana de Sinología, a ti también, Milton, por participar en la tarde de hoy en esta mesa de discusión, en la última de ellas.
quiero darles cuenta muy rápidamente de un trabajo que elaboré en mi estancia en 2023 en el World Synergy Center en Qingdao, en la provincia de Shandong, y que todavía permanece inédito y que tiene que ver un poco con los avances recientes de los estudios sobre China en Venezuela y de los desafíos que todavía enfrentamos en esta particular área del conocimiento. Importante entonces tener un poco los antecedentes de lo que han sido los estudios sobre China, particularmente en mi ciudad, en la ciudad de Mérida, occidente, suroccidente del país. El año pasado se cumplieron los primeros 50 años de la enseñanza de la historia de China en la Escuela de Historia de mi universidad. Un trabajo académico que vino a reforzarse con la fundación en 1995 del Centro de Estudios de África y Asia, que este año está cumpliendo 30 años de fundación, con un trabajo ininterrumpido, siendo China precisamente una de las áreas de mayor interés. Asimismo, en el año 2018, entonces, en atención a la reemergencia del país asiático, decidimos conformar la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, adscrita al Centro de Estudios de África y Asia, con la finalidad de potenciar un poco el trabajo que los pioneros en esta área habían desarrollado a finales de los 70, en los 80 y en los 90. También el caso de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, digamos, con menor notoriedad, pero con algunos casos bien particulares de algunos académicos que desarrollaron también actividad en este sentido. Destacan en el caso de la Universidad de los Andes, los profesores Romar Cornejo Bustamante, seguro le suena a muchas personas, profesor luego del Colegio de México, quien inició en mi escuela por allá en los años 70, posterior a él el profesor Ismael Cejas, los profesores Hernán Lucena Mulero, Elías Capriles y más recientemente este servidor, quien desde el año 2012 lleva adelante esta importante tarea. Y en el caso de la Universidad Central, los académicos Oscar Abdala, Eduardo Camp Vegas, Miguel Ángel del Pozo o Julio López Saco, por ejemplo, que también han desarrollado un trabajo interesante en materia de asesoría de tesis y memorias de grado referentes a temas muy particulares de China, fundamentalmente en el plano de la política y de la economía. Suponemos que tiene que ver, desde luego, con la importancia que tomó China a partir de 1978 con su proceso de reforma y apertura y la necesidad de conocer un poco el modelo político y las características del modelo de desarrollo. Pues bien, en particular, siendo Mérida la Universidad de los Andes el centro neurálgico de los estudios sobre China en Venezuela, y atendiendo esos primeros antecedentes de 1974 y de 1995 con la enseñanza de la historia de China y luego con la conformación del Centro de Estudios de África y Asia, a partir del año 2018, como les dije, comenzó un trabajo un poco más intenso con la creación de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, adscrita al Centro de Estudios de África y Asia, que buscó entre sus objetivos precisamente intercambiar experiencias académicas y culturales entre sus miembros, colaborar con los centros de estudios superiores nacionales e internacionales en la formación de recursos humanos a nivel de docentes e investigadores, fortalecer una política permanente de publicaciones, intercambiar información y difundir los estudios sobre el acontecer político, económico, social, científico, tecnológico y cultural de China en Venezuela. A partir de allí, la BECH no solo se ha asociado a prácticamente todas las redes de estudios chinos del mundo iberoamericano y de algunas en particular de China, como el Centro Mundial de Sinología, sino que creó tres importantes colecciones de publicaciones que les quiero presentar a continuación, en donde hemos no solo publicado e incentivado los estudios sobre China de autores venezolanos, sino que también hemos invitado a reconocidos autores de Iberoamérica. La primera de ellas, Cuadernos de China, que es la publicación oficial de nuestra asociación, una publicación arbitrada en la que hasta la fecha hemos publicado 18 cuadernos
y en estos momentos nos encontramos en la edición número 19, en la que han participado cerca de, en el caso de autores nacionales, 8 autores nacionales. Destacan entre ellos figuras como el internacionalista Alfredo Toro Hardy o el historiador Julio López Sacco, quienes en conjunto con el resto de los colegas han trabajado temas de relaciones internacionales, economía, historia antigua, mitología y, por supuesto, el tema de las relaciones Venezuela-China o algunos otros temas conexos relacionados a la política exterior del país asiático. Mientras que los otros 11 cuadernos han sido autores internacionales en distintas temáticas como arqueología, relaciones internacionales, relaciones China-América Latina, literatura, historia antigua, y destacan entre ellos autores como Walburga Wishu, como Zulio Ríos, como nuestro amigo Rubis Ley de Cuba, Men Xiaoyun de China, Sebastián Schulz de Argentina, los profesores Eldar Molina Díaz y Eduardo Regalado de Cuba, entre otros con los cuales nosotros hemos establecido relaciones, vínculos, y han apostado un poco a toda esta actividad que hemos desarrollado en los últimos 4 o 5 años. Similarmente, se creó una publicación que denominamos Cuadernos de Cultura China, que sin perder la rigurosidad académica, la orientamos un poco a dar cuenta de las manifestaciones artísticas propias de China, como la literatura, poesía, fotografía, arquitectura, música, gastronomía, entre otros, de los cuales hasta la fecha hemos publicado 8 de ellos, 5 bajo la responsabilidad de autores venezolanos y 3 autores chinos. Allí se han hecho traducciones en el primer caso de poemas y literatura desde el chino antiguo por parte de uno de los sinólogos, que si no el más importante de nosotros, el profesor Wilfredo Carrizales, quien vivió muchísimos años en China y además tuvo la oportunidad de estudiar y ser agregado cultural en los primeros años de la primera década de este siglo, como agregado cultural en China, y quien tuvo la oportunidad de estudiar en los años 70 chino antiguo y chino moderno, además de desarrollar toda una actividad intelectual muy importante, quien nos ha ofrecido varias traducciones que fueron publicadas en esta colección, y las últimas 3 publicaciones de la mano de autores chinos. Hicimos una antología de poesía del poeta chino Jin Maya, o 2 trabajos publicados de Liu Jin sobre una investigación sobre la enseñanza del chino en Venezuela y sobre el patrimonio cultural inmaterial de China. Todas estas publicaciones de las que les estoy hablando se encuentran de manera totalmente gratuita, de acceso abierto, en la página web de nuestra asociación y en el repositorio institucional de la Universidad de los Andes. También se creó la Biblioteca Beige, que es una colección, digamos, de libros de mayor, podríamos decir, quilataje, en el que hasta la actualidad, creada muy recientemente en el año 2021, en el que hasta recientemente se han publicado 8 tomos, los 2 primeros de ellos en coordinación con organismos y centros de estudios, en el primer caso el CIPI de Cuba y en el segundo caso con el Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata, en el cual el primero de ellos sobre las relaciones internacionales de China, y el segundo particularmente fue el único libro sobre el centenario del Partido Comunista de habla hispana que para el momento del centenario se publicó. Participaron en este libro 19 autores de 10 países, entre ellos el profesor Zulio Ríos, Milton Reyes de Ecuador, 4 o 5 autores argentinos, María Francesca Estallano, es decir, casi todos los más importantes estudiosos de estos temas de América Latina y de España, que acompañaron este proyecto que coordinamos María Francesca y este servidor, de cara a reflexionar sobre tan importante fecha. Luego, los otros 6 tomos han sido desarrollados por autores venezolanos en temas como relaciones China-ASEAN. Este servidor ha publicado 3 tomos sobre las relaciones Venezuela-China desde sus orígenes. El más reciente lo publicamos el año pasado, que tiene que ver con el 50 aniversario de la normalización de las relaciones,
que es esta última portada que ustedes están viendo en este momento, pero también libros sobre el tema de la religión, cosmovisión o sobre la China antigua. Es decir, un esfuerzo editorial de más de 30 publicaciones en tan solo 4 o 5 años, que ha significado un enorme esfuerzo, no solamente de investigación y de promoción de el trabajo que hacemos, sino también de contactar, convencer y de establecer alianzas para generar estudios en habla hispana en distintas áreas de los estudios sobre China. Similarmente, desde nuestro centro, ¿sí? Norbert, tenemos 3 minutitos. Voy Muchas gracias. rapidito, voy corriendo. No, todo Sí. bien, estamos a tiempo. Ok. Dale, muchas gracias. Sí, similarmente hemos publicado 3 importantes números de nuestra revista Humanidad del Sur, revista que tiene ya 20 años, casi 38 números publicados, de ellos 3 dedicados a China, China-Latinoamérica, la más reciente, la disputa entre China y Estados Unidos. También forma parte de todo este trabajo que se ha desarrollado de cara a lo que significa para nosotros fortalecer los estudios de China en Venezuela. Los desafíos que enfrentamos. En primera instancia, el tema de la enseñanza del idioma chino, porque el único Instituto Confucio está en la ciudad de Caracas, en la Universidad Bolivariana de Venezuela, y bueno, consideramos que es una enorme contradicción que teniendo Venezuela una asociación estratégica a toda prueba y a todo tiempo con China, solo haya un solo Instituto Confucio y que no hayamos logrado la aprobación de uno para la Universidad de los Andes. Continuar impulsando la cooperación académica y cultural internacional, fortalecer el intercambio académico sino-venezolano que permita que académicos venezolanos puedan visitar China y viceversa, promover alianzas que permitan la activación de mecanismos de financiamiento y así dar continuidad a la política editorial, incentivar la publicación de obras de cooperación con centros e institutos dedicados a los estudios chinos a nivel internacional, impulsar la traducción de obras de sinólogos venezolanos al idioma chino y viceversa, y otro conjunto de necesidades que consideramos son fundamentales para el fortalecimiento de los estudios chinos en nuestro país. A manera de conclusión, comprender los estudios chinos en Venezuela actuales pasa por reconocer los esfuerzos que llevaron a cabo un conjunto de profesores e investigadores pioneros a partir de los años 70 del siglo XX en las escuelas de historia de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad de los Andes. A ello se suma la creación entonces en 1995 del Centro de Estudios de África y Asia y de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China en el 2018. Estos primeros aportes tuvieron como prioridad dar cuenta de aspectos clave del sistema político instaurado desde 1949 y con mayor ahínco sobre el proceso de reforma y apertura iniciado por Deng Xiaoping en 1978. La reemergencia de China en las 2 primeras décadas de este milenio fue determinante para el lanzamiento en 2018 de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, otorgando en las primeras de cambio prioridad a temas como relaciones internacionales, geoeconomía, modelos de desarrollo, relaciones China-América Latina y relaciones sino-venezolanas. No obstante, se hace necesario incentivar el abordaje en otras áreas como la enseñanza del chino, pero también la investigación en temas sociales, económicos, étnicos, culturales, ciencia y tecnología, filosofía, entre otros. La difícil situación enfrentada por Venezuela en la última década ha sido una enorme limitante para la concreción de algunos otros objetivos igualmente importantes ya establecidos por la ABECH en su fundación en el 2018. En ese sentido, la cooperación internacional es una posibilidad de acompañamiento para que haya continuidad en los estudios chinos en Venezuela. Muchas gracias, Milton. Muchísimas gracias, Norbert. Bueno, por favor, entonces comenzamos con una ronda de preguntas y respuestas. Por favor, voy trasladando las preguntas que se hagan a través del chat. ¿Sí? Listo. Tenemos una pregunta de Raquel. No, esta es la bienvenida. A ver. Sí. Bueno, primero la hora que nos solicita, ¿no es cierto? Bueno, a mí no, a Raquel, la organización, los colegas, ha sido un magnífico simposio. Sí, tenemos una pregunta primera de Raquel para Rodrigo Nifta. En el seguimiento que le han dado a los institutos Confucios, identificándolos como instituciones que conllevan poder suave y una activación de las asociaciones chinas en ultramar, es decir, la diáspora, ¿qué papel tendrían esos institutos dentro de la relación entre China y Perú?
y qué tan efectivos han sido para legitimar el posicionamiento chino en los últimos años, principalmente ante el intercambio cultural como parte de la diplomacia pública china. Por favor, Nifta, Rodrigo. Sí, creo que puedo responder esto. Bueno, para poner un poco en contexto, en el Perú hay 4 institutos Confucios desde el 2009 que abrió el primero. Yo creo que el Instituto Confucio no tiene tanto peso como uno esperaría. Eh, Hay dos principales razones por lo que pienso yo que uno esperaría que el Instituto Confucio tenga esta incidencia en las relaciones entre Perú y China. Uno, porque, bueno, es parte de el gobierno chino, o era hasta hace poco, hasta que mientras estuvieron con Hanban, porque desde hace 2 o 3 años, la dirección del Instituto Confucio pasó a estar más bien en una pequeña alianza de universidades, empresas privadas en China, así que ya no está bajo el Ministerio de Educación chino. Pero en realidad, en la práctica, estos institutos funcionan como uno esperaría que funcione un instituto cultural, como, no sé, aquí en Perú tenemos Instituto Cultural Británico, que se encarga de enseñar inglés británico, y lo mismo con el IBNA, que es algo parecido, pero de inglés americano. Entonces, estas son elementos, o bueno, instituciones que propagan cultura, pero no van mucho más allá en el sentido que no tienen incidencias en lo que sería políticas públicas, académicos, no generan este tipo de intercambios o eventos donde se discutan, no lo sé, cómo China se relaciona con América Latina tras el puerto de Chacay, no, se limitan a cosas bastante culturales, como podría ser talleres de caligrafía o eventos relacionados a fiestas típicas de la cultura china. Eh, no, a la vez, me atrevería a decir que no es tan efectivo este mismo posicionamiento. Un poco lo mencionamos en nuestra presentación, pero la imagen que proyecta y la imagen que reciben los alumnos, hay una gran diferencia allí, en el sentido de que si es que el Instituto Confucio quisiera actuar como lo que llamaríamos una herramienta de propaganda, no lo está logrando. Eh, Hay bastantes, o hay un par de razones que se me ocurren para esto, pero que tampoco quiero quitarles todo el tiempo a la conversación. Gracias, Rodrigo. Nifta, ¿algo que agregar, por favor? Sí, bueno, sobre la pregunta si ha servido para legitimar, perdón, el posicionamiento chino, de cierta manera sí pensaría, ¿no? Con, con Rodrigo platicábamos esto, qué tan efectivo ha sido y depende. O sea, ¿efectivo para qué? Si es efectivo para mover la acción en un sentido de que estos grupos, porque igual pareció interesante investigar tanto a los miembros de la comunidad, que en teoría debería ser más fácil de movilizarlos, como a miembros, bueno, en este caso, peruanos, estudiantes, que debería ser, ¿no?, un poco más complicado. Eh, no se ha logrado transmitir estas ideas, ¿no?, como en el discurso, genuinamente que se internalicen. Y me di cuenta al menos que entre los líderes de las asociaciones, el discurso sí, de cierta forma, se replica, pero para cuestiones prácticas también, esta diferenciación o distancia entre el rol de diseminación cultural y tener como una acción más en sentido como de propaganda o promocionar algún modelo, no sé, político de desarrollo chino, no es así, sino que estas personas siguen como consideraciones prácticas, y finalmente entre los miembros que no son chinos, continúan con cierto desconocimiento sobre China, como favoring el intercambio cultural, pero sin que sea más allá de apoyar al gobierno chino como tal en ciertas incursiones. Entonces, es esa, ¿no? Diferenciación, depende mucho cómo lo podamos ver.
Muchas Gracias. gracias, Nita. Una pregunta para Norbert. ¿Existe una visión a futuro de los estudios chinos en Venezuela, ya que se observa un trabajo arduo en la difusión y la divulgación? Por ejemplo, en Argentina se ha avanzado en la formación de talento humano a través de programas de posgrado. Sí, gracias Milton y gracias Raquel. Bueno, por la premura del tiempo, olvidé decir que desde el año 2015 vengo dictando varios seminarios sobre China en la Universidad de los Andes a nivel de los posgrados, maestría en economía, maestría en ciencias políticas y en los doctorados en estudios políticos y doctorados en ciencias humanas, precisamente buscando generar un poco de interés sobre un tema que no nos debería ser inédito, pero que, aunque no parezca, en las universidades venezolanas, salvo la Universidad de los Andes, no hay ningún interés. Es decir, todavía hay una resistencia a los estudios sobre China en las universidades, en las principales, las universidades autónomas. Por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela, que tiene escuela de estudios internacionales, no se estudia absolutamente nada que tenga que ver con estudios asiáticos. Afortunadamente, mi universidad, desde 1974, con la enseñanza de las cátedras de Historia de Asia, posteriormente con la conformación del Centro de Estudio hace 30 años, ha habido, digamos, un interés mayor y eso se ha traducido en parte de lo que les conté en tan solo 15 minutos. Efectivamente, hay una idea, un proyecto de avanzar en la construcción de un programa de posgrado, pero como en estos momentos estamos en el aniversario número 30 de nuestro centro, hemos decidido transformarlo en instituto, que es como el máximo nivel de una unidad académica de investigación en las universidades venezolanas. Es decir, el grupo surgió en 1995 como grupo de investigación, en el año 2001 se convirtió en centro de estudios y ahora en su 30 aniversario estamos haciendo todos los trámites para elevarlo a instituto. Después de ese proceso administrativo, entonces estamos convencidos de la necesidad de avanzar en, por lo menos en un diplomado inicialmente que nos permita precisamente avanzar en la dirección de la propuesta que me estaba comentando Raquel. Muchas gracias, Norbert. Bueno, hemos llegado al final de esta mesa. Para mí ha sido muy interesante. Hay muchos temas que también venimos trabajando. Coincidimos también en RIPSI, también se ha trabajado sobre el estado de la sinología, ¿no es cierto?, en Iberoamérica. En fin, ¿no? Creo que como miembros directos o indirectos, ¿no es cierto?, de esta comunidad de estudiosos sobre China iberoamericanos, hay muchas coincidencias que debemos seguir profundizando, ¿no? Y ocupando algunos espacios, porque lastimosamente un poco lo que nosotros decimos, ¿no es cierto?, hay a veces desinterés de nuestros países profundizar. De pronto, cuando hay eso, a veces el interés llega y justamente la gente que está por iniciar sus estudios se apropia de su espacio. Yo creo que aquí vemos colegas que están trabajando seriamente y que se debe promover más bien el conocimiento de estos trabajos, ampliarlos y generar redes que nos permitan también en el interno de nuestros países promover, ¿no es cierto?, el conocimiento de estos trabajos que desde la RIFSI y desde los colegas que han presentado sus trabajos están realizando. Ha sido un gusto para mí, Raquel, gracias por permitirme ser parte de esta mediación, este interesantísimo panel. Y bueno, dejamos la palabra con Raquel, ¿no es cierto?, para el cierre de esta mesa y del evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Milton, por haber moderado esta última sesión. Yo creo que si bien a lo largo del simposio hicimos un recorrido por temáticas desde la política exterior, con preguntas muy puntuales sobre qué esperar de China con respecto a proyectos de gobernanza global, algunas otras iniciativas que hoy en día tiene a nivel global, o preguntarnos, ¿no?, el tema tecnológico como algo muy importante en las últimas dos sesiones y que estuvo muy presente y que es parte de la agenda pública de China. Creo que justo también el incluir esta diversidad de tópicos, el hecho de cuestionarnos en una última sesión
en dónde estamos parados. A veces un tanto parecemos como personas evangelizando los estudios chinos dentro de Iberoamérica porque resistimos ante muchas cosas, entre ellas la falta de infraestructura. Las realidades en todo lo que es Iberoamérica son muy distintas, ¿no? Porque entramos con actores políticos, actores empresariales, la parte de, ya lo mencionaban, con las diásporas o incluso, ¿no? Por interés propio o incluso por moda, el interés con respecto a China, ¿no? Y creo que en ese sentido me permito felicitar no solamente a Ligadi, la labor de estos 20 años ya con el Observatorio de Política China, en esta transición de Julio ahora con Daniel, y que bueno, en esa parte también me ha tocado durante los últimos ya casi 3 años, pues liderar el trabajo del observatorio, tratando de impulsar a estas nuevas generaciones de personas estudiosas de China y sobre todo los esfuerzos individuales. Tenemos a Norbert, ¿no? Que justo nos hacía toda esta relatoría de un inmenso trabajo que a veces yo me quedo pensando si tendrá momentos de descanso Norbert, porque es súper activo. Milton también, desde Ecuador también tratando de promover todo esto y resistiendo. Y bueno, en sí todas las y los colegas que estuvieron participando. No me queda más que agradecer, mencionar que justo estos trabajos van a ser parte de 2 proyectos, uno de ellos que es la revista que tenemos trimestralmente, que a finales de este mes esperamos tener en línea con los primeros trabajos del SEI. También, como bien lo señalaba Milton, vamos a tener este trabajo de análisis de los estudios sobre China en la región, que esperamos que sea publicado para finales de este año, y una serie de actividades que van a seguir siendo parte de estos 20 años del Observatorio de la Política China, y que creo que una labor muy importante es que hasta ahora, bueno, es acceso gratuito a este tipo de contenidos y que de alguna forma pues nos ayuda bastante. Yo creo que también a ir un poco más allá pues sí, una hegemonía académica que existe desde el norte global, y entonces ir poniendo también parte de este granito en los estudios chinos desde una visión del mundo no anglo. Y pues bueno, Daniel, te doy la palabra por si quieras anexar algo más. Nada, simplemente agradecerle a todas las personas de la RIPSI su participación, sus ponencias, a todas las personas que asistieron y particularmente a Raquel por coordinar todo este esfuerzo de mirada poliédrica a China, intensa, durante 2 días que, bueno, la verdad es que nos deja con mucha información que procesar y desde luego sí que se observa un muy vivo conocimiento hacia China y creo que cada vez más necesario en esta región casi imaginaria de Iberoamérica para encontrar un lugar en el mundo del siglo XXI. Así que sin más, muchas gracias, espero que nos volvamos a ver pronto y un abrazo desde Galicia. Hasta luego, excelente noche y tarde para quienes estén